¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que, la mañana de sábado los trate bonito. Y bueno, vamos a conversar un poco, ¿no? ¿Sabes? Em, Vamos a seguir con el tema un poco. Vamos a empezar a aprender un poco de los diferentes tránsitos culturales, ¿no? Eh, la verdad, por ejemplo, yo fui cristiana, ya se los conté, así que no lo voy a volver a repetir. Y bueno, empecé en el catolicismo, de donde me votaron porque no creía en los dogmas. Eh, es más, o sea, yo ni siquiera creía en Jesús. Yo recuerdo una etapa de mi vida cuando tenía más o menos 12, 13 años. Lamentablemente el problema de mi coeficiente intelectual me hace analizarlo todo. Y empecé a comprar un poco la historia eh, con la propia Biblia. Entonces vi los versículos cómo se contraponen, ¿no? Y el día de ayer yo les dije un poco que les voy a explicar algo que se necesita necesariamente para hacer Mashiach. No solamente porque la palabra correcta es Mashiach, dicho en hebreo, que significa Mesías. O sea, no existe la palabra Cristo. Ojo, existe la palabra Mashiach. Entonces, para ser un Mesías, tú tienes que ser completamente hombre, ¿no? No tienes que ser semidios, ni mitad Dios, ni mitad hombre. Entonces, los 5 Mashiach que tiene Israel son los patriarcas. El más grande de todos fue Moshe, ¿no? Pero vamos a entender algo. Hay una diferencia entre en quien creían Abraham, Isaac y Jacob y en quien creí y el pacto que hace Moisés. Hay una diferencia muy grande porque Abraham, Isaac y Jacob, según el libro Las Guerras de Jehová, es el padre de Jehová. Y Jehová lo que hace es, cuando estaba Moisés, que nació en Egipto, tenía costumbres egipcias. Todas las costumbres y tradiciones que vinieron de Abraham, Isaac y Jacob se perdieron en Egipto. No tienen que olvidarse que vivieron 400 años en Egipto como esclavos. Entonces ellos adoraban lo que adoraba Egipto. Y Moisés fue preparado como un militar, como un líder militar. Por eso pudo sobrevivir en el desierto. Estaba preparado para guerras. Y no te olvides que Jehová mismo dice, Jehová es un varón de guerra. Entonces, cuando eh, en el desierto se encuentran Moisés y Jehová, el pacto lo hace Moisés. Es más, acuérdate de esa parte de la misma Biblia donde Séfora tiene que cortar el prepucio de Moisés y su hijo, porque ellos eran los únicos que no se habían circuncidado, según lo decía el pacto, y ya le habían dado a Moisés su pueblo. O sea, el pedido de Moisés fue tener un pueblo que gobernar, porque para eso nació. Y como Egipto ya no iba a ser lo suyo, quería lo propio. Algo muy normal en el ser humano, la vanidad y la codicia y el ego. Entonces Moisés se levantó como líder. Acuérdate, estudia el carácter de Moisés. Él lo hacía todo. Él gobernaba, él dirigía, él era juez. Es más, después del consejo de Jetro, que dicho sea de paso, era un brujo islámico, él recién decide poner los jueces, porque él no lo podía hacer todo. Entonces, en la actualidad, con el paso de los años, la gente empezó a poner en duda si de verdad existieron o fue parte de la mitología judía. En la actualidad esa duda hasta la existencia de Salomón, ¿no? Entonces, es parte de las creencias y tradiciones del judaísmo, porque en realidad hay que entender una cosa, el pueblo que saca Moisés, que son el pueblo hebreo, son los verdaderos, son los verdaderos.
adoradores de Jehová. Eso te digo, sí, es verdad. Pero lo que viene del exilio en Persia ya no es. Porque su propio rey Josías modificó todo. Entonces ya no es lo mismo. Él adhirió cosas persas a la cultuación de Jehová. En la época de Moisés, Jehová no era ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, no era un ovni, para nada. Más bien, esos son los atributos de Ahura Mazda. Entonces sí hubo una modificación y bastante fuerte y bastante grande. A Jehová se le dan atributos que no tenía. Ahora, Jehová, según los judíos dicen, Shema Israel, Dios uno es, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso, porque eso fue el trato que hicieron ellos con Jehová, adorar a un solo Dios, porque los demás pueblos adoraban a muchos dioses. Entonces, si tú quieres adorar a Jehová, los judíos solo pueden adorar a él, no pueden adorar a otro. Jehová obviamente no tenía pareja, se supone, y cuando era mentira estaba Asherá, pero bueno, y estaba dentro del templo. Después los judíos, que era la misma Shekinah, ¿no? Y Shekinah era la mujer de Jehová. Y eso lo puedes encontrar si te pones a estudiar judaísmo. Y Shekinah lo ayudó a sacar el pueblo del desierto, ¿no? Era el pueblo femenino, porque si no, no podían crear. Todos los dioses tienen una contraparte femenina, porque si no, no pueden crear. Es como decir, ¿por qué somos hechos macho y hembra y somos semejanza de ellos? Porque ellos son varón y mujer, para poder crear. Porque si no, no podrían. Entonces, y eso es algo lógico, no es ilógico. Entonces, pero los judíos dijeron que Jehová era uno solo y sacaron la estatua de Asherah del templo y la tiraron por ahí. Y, y cuando en realidad era su pareja, ¿no? Y incluso en sus tradiciones estaba que el sacerdote de Jehová copulaba con la sacerdotisa de Asherah para que pueda haber lluvia, porque eran pueblos del desierto y no se querían morir de hambre. Entonces invitaban a los dioses también a tener sexualidad para que pueda llover, que era el esperma que caía a la tierra para fecundar la tierra. Entonces, esas tradiciones traen de Persia. Entonces, cuando tú hablas del Jehová del desierto, es uno. Pero cuando hablas ya del Jehová con los atributos que vienen de su exilio en Persia, estás hablando de un sincretismo, que es una cosa muy diferente a lo que es en sí Jehová, ¿no? Lo que adoran los cristianos verdaderamente es lo que les enseña Pablo de Tarso, o Pablo el Romano, como le digo yo, que después se adhirieron otros pueblos y les gustó el Merecumbe porque vieron que era una ganancia muy buena y se convirtió en un sistema político, religioso político, porque al presidente o al rey lo tiene que ordenar el Papa. Y acá se ve mucho, ¿no? En los cardenales están cuando se nombra presidente. Así que es algo político, no religioso. ¿Cuál es la guardia del Vaticano? La CIA. ¿Cuál es el tema ahí? Netamente es política. Entonces, es un poder. La ciudad del Vaticano es el presidente de Ciudad del Vaticano es el Papa, y eso ya es política. El Banco Ambrosio no le pertenece a la Iglesia Católica, eso es política. La Iglesia está metida en política, y la política siempre, por los siglos de los siglos, ha sido sucia. Entonces, no vengan con el cuentazo y nosotros no somos niños tontos.
es un sistema político y es un sistema